Buenas tardes, chicos, estamos aquí en este tercer capítulo del proyecto Civic o Mini-Me. Ya lo tenemos subido en el elevador, hemos quitado el aire y bueno, ahora vamos a empezar a desmontar la mecánica y todo lo que tenemos que hacer. El tema de suspensiones para cambiar por la roscada, los ceiling blocks. Bueno, ahora vamos a mostraros un poco el estado del coche para hacer un antes y un después, así podéis ver la diferencia. Bueno, estamos aquí con las ITBs. Ya he visto el estado del Civic, por abajo también, el tema de ceiling blocks, rótulas. Bueno, empezaremos a trabajar con él para dejarlo a punto por completo. Aquí os estamos mostrando lo que son las ITBs que vamos a poner. Ya tenemos la placa, ¿vale? Hemos elegido pues no tanta la longitud, no tan larga, para que no quede tan pegado al pasamuros. Y bueno, pues aquí como veis hay que trabajar un poco la forma que tiene el colector para dejarlo totalmente liso, para que el aire entre sin ningún tipo de restricción, como aquí hemos hecho. Aquí ya hemos trabajado toda la parte dándole forma, lo hemos porteado, lo hemos pulido y la verdad es que ha quedado la superficie bastante lisa. Y bueno, más o menos pues quedan así montados. No os preocupéis por la culata, que esta culata es una culata que tenemos para cuando hacemos colectores y la usamos para soldar simplemente, así que no os preocupéis por el tema del plano ni nada. Y más o menos pues ya os iremos pasando más imágenes de los avances que tengamos cuando quitemos el motor y vayamos desmontando más cosas. Y ahora en breve os presentamos el otro proyecto que os había comentado en el anterior vídeo. En este caso se trata de un eje 5 al que le hemos montado un K20 de un EP3 y bueno, está todavía bastante a medias. El cableado de serie del motor del EP3 pues lo hemos despuntado todos los pines para poder sanear algunos cables, quitar los que no eran necesarios y luego pues lo hemos encintado, lo hemos dejado con su piel de serpiente y tal para que quede lo más limpio posible. Radiador, hemos montado un Mishimoto. Lo que pasa es que bueno, este EP3 lo que vamos a hacer es el cuerpo superior lo vamos a modificar entero, que ya hemos hecho alguno y la verdad es que queda muy bien, para que respete la curva del manguito y así poder hacer la misión sin que quede pegado ni nada.
y así tampoco transfiera el calor del manguito a la admisión. Le hemos montado un colector de RBC con mariposa de 70, el colector ya está porteado también. Los soportes de Innovati, en este lado lo hemos soldado al chasis. Pues de motor está básicamente de serie. Lo único que, bueno, le hemos puesto la bomba nueva de agua, los patines nuevos, el de arriba del K20A, que es más largo, que ya os explicaré también la diferencia con el del EP3, el K20A2, los patines, la cadena, el tensor nuevo. Y bueno, por aquí la parte de atrás hemos hecho las líneas de freno. Esto es la parte delantera con la bomba de freno nueva. La parte de atrás todavía nos queda tirar, que lo meteremos por dentro del chasis y pondremos un regulador de frenada. Hemos dejado el brake stopper un poco montado un poco a medias montado para cuando hagamos la línea de gasolina, que más o menos van a ir por aquí, no estorbe nada. La dirección manual también la hemos montado. Y este pues también va todo nuevo. Este va con rótula, rodamientos, espárragos, va todo nuevo. Las suspensiones llevará una Stein Monosport. De frenada llevará 280 con pinzas de Legend de doble pistón. Y ahora pues os mostraremos un poco el interior. Ahora no están montadas las suspensiones porque, bueno, ya las ha estrenado este de aquí también. Este es un eje 5. Bueno, seguro alguno lo habéis visto ya rodando por el Jarama. Lleva un B18 C4 y le hemos cambiado, le hemos puesto a punto, le hemos puesto correa de distribución reforzada, bomba de agua, los manguitos de agua le hemos puesto nuevos, de Skun, hemos eliminado toda la calefacción, colector de admisión también le hemos puesto esta admisión corta. Lo que pasa, no nos gusta mucho este tipo de admisión a menos de que dejemos pues el coche sin faro, porque si no, sí somos nosotros partidarios mucho de llevar la admisión hasta abajo, que es como mejor funciona. Le hemos puesto también los soportes reforzados. Hemos eliminado lo que es la bomba de dirección, también lleva cremallera manual. Le hemos puesto la polea del EK9, una bomba de mayor diámetro también, le hemos hecho la línea de freno. Y bueno, de interior, ahora mostraremos el interior. De interior pues le hicimos un arco trasero. Espero que se vea bien, que hay muy poca luz aquí. Le hicimos las bases de asiento para montar este esparco. Y bueno, de volante lleva un Ardi y poco más. La verdad es que está bastante de serie. Y también, bueno, le hicimos la electrónica en banco. Pudimos sacar 185 caballos, creo que era de media. Va bastante bien y a ver qué tal con el eje K20. El eje K20 pues bueno, está pelado entero. Este le hemos hecho la jaula completa, soldada al chasis. Esto lo soldamos totalmente con TIG, ¿vale? Y bueno, ahora trabajaremos en el cableado, que la idea es hacer el cableado del chasis lo más simplificado posible para que se vea aparte de limpio, pues tampoco tener cables que no
no se le dé uso. Y bueno, esto en los próximos vídeos ya os iremos mostrando los avances de este proyecto. Espero que os guste. Y bueno, a lo largo de este año, pues la verdad es que tenemos varios proyectos. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí tenemos un H22 que tenemos que reconstruir. Esto es un B16, también tenemos que reconstruir. Bueno, está en proceso también de reconstruir. Y bueno, espero que os guste el canal. Compartir el vídeo para que más gente también pueda verlo, y suscribiros si no estáis suscritos. Muchas gracias y nada, hasta la próxima. Y bueno, vamos a trabajar en el eje 4. Ya os iremos pasando más vídeos del proyecto. Hasta luego. Pues aquí ya tenemos el motor fuera. En el siguiente capítulo lo que haremos es desmontar, abrir lo que es todo el motor. Luego el tema de carrocería, lo primero que haremos es darle un lavado a fondo al vano motor, ver lo que no hace falta, quitarlo. El tema del cableado lo sanearemos, seguramente parte del cableado lo pasaremos por las aletas para dejar un poco más limpio el vano motor. La batería, lo más seguro es que lo pasemos al maletero. Y bueno, todo lo que os he comentado en el anterior vídeo, de lo que se va a cambiar, pues así que nada, estar atentos, suscribiros y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, dale un like y hasta la próxima.